Hola, amantes de la arquitectura y de la cultura, bienvenidos de nuevo a estas capsulitas culturales de Jordi. Hoy estoy de plácemes porque vamos a hablar sobre una arquitecta mujer que, pues, como ya hemos visto en otras capsulitas, pues en lo que era la primera mitad del siglo XX es más escaso el poder ver mujeres destacadas en la arquitectura y el diseño, por lo cual me da mucha alegría presentarles hoy a Clara Porcet Dumas, que es de quien vamos a hablar hoy. Aquí puse la diseñadora que apoyaba a los diseñadores. Entonces, bueno, como para variar, eh, hay bastante información sobre ella, pues vamos empezando de una vez. Entonces, bueno, aquí tenemos, ahora estoy dividiendo las cronologías un poquito más espaciadas para que no sean tan pesadas. Entonces, tenemos que nació en 1895. Esta mujer nació todavía en el siglo XIX, entonces ya se me estaba quedando rezagada en cuanto a los arquitectos que he estado presentándoles. Y además ella no se dedicó tanto a la construcción, a la arquitectura, sino a la arquitectura de interiores, a lo que es el diseño de interiores y sobre todo al diseño y fabricación de muebles. Va a ser una mujer muy prolífica. Entonces nació en Cuba, ella es cubana, nació el 25 de mayo en la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas, Cuba, con el nombre, un nombre muy de telenovela, Clara María del Carmen Magdalena Porcet y Dumas, en una familia de buen nivel económico. Entonces, como tenía buen nivel económico, pues desde muy pronto le van a dar muy buena educación, la van a mandar a muy buenas escuelas. Entonces, aquí tenemos que en 1908 ya realiza sus estudios de secundaria en Nueva York. Sí, entonces, bueno, aquí tenemos la ciudad donde ella nació para que ubiquen un poco en el plano. Esta es La Habana, esta es la isla, una parte de la isla de Cuba. No la quise poner completa porque es muy larga, pero tenemos la capital, La Habana. Entonces, ella va a nacer en la provincia de Matanzas, en una bahía muy cerca de La Habana, relativamente cerca, ¿sí? Entonces, y bueno, aquí tenemos cómo era la ciudad de Nueva York en la época en que Clara se fue a estudiar. Pues bueno, tenemos que regresa a la Gran Manzana, o sea, primero se va de pequeñita, la mandan a estudiar de secundaria, luego regresa a Cuba y luego vuelve a regresar a la Gran Manzana, es decir, a Nueva York, a estudiar el bachillerato con especialidad en artes en la Universidad de Columbia, en el Alto Manhattan. Después, a los 33 años, va a viajar a estudiar arquitectura y diseño de muebles con Henri Rapin en la École de Beaux-Arts, en la Escuela de Bellas Artes en París, donde tomará cursos paralelos. Fíjense, esta mujer como que desde muy joven estaba ávida de conocimientos, o sea, ella sabía que tenía que dominar lo que a ella le gustaba, dominarlo al máximo para poder ser una profesional. Entonces, además de estar en la Escuela de Bellas Artes con este maestro que vemos aquí, que es el que diseñó estos muebles, ahí está el vestíbulo bueno, el patio a cubierto de la Escuela de Bellas Artes, pues se va a meter a estudiar otras cosas, ¿no? Entonces, va a tomar cursos de historia de la arquitectura, diseño, teoría de la arquitectura. Fíjense todas las materias que se va a meter a estudiar al mismo tiempo. Y no solamente en la Escuela de Bellas Artes, también va a entrar en la Sorbona a estudiar estética y va a entrar en el Museo del Louvre a estudiar unos cursos de arte que se estaban dando en ese momento en el Louvre. Qué mejor lugar para estudiar arte. Entonces, bueno, va a salir súper preparada esta mujer. Para el 33 tenemos aquí que Clara, que tenía tendencias políticas comunistas, estalinistas, participó en Cuba en una huelga general que hubo contra el presidente Gerardo Machado, el presidente cubano. Pero al ser sustituido, efectivamente, la huelga triunfa, Gerardo Machado tiene que dejar el poder, pero queda en el poder otro presidente que también era pues títere de los Estados Unidos. Entonces, pues al ver esto, Clara decide emigrar a México. O sea, ahora dijo el dicho que decimos aquí en Hispanoamérica, ¿no? Que salió de Guatemala para entrar en Guatepeor, entonces dice, pues mejor me voy a México porque esto
no pinta muy bien. Entonces ya se fue, emigró a México, inclusive para evitar persecuciones, ¿no? De tipo político. Dice, en el 35 pasó un verano en el Black Mountain College en Estados Unidos y estuvo alternando con varios ex profesores y alumnos de la Bauhaus. O sea, resulta que pues ya había comenzado la diáspora de la Bauhaus por la cuestión del nazismo en Alemania, de la subida al poder de los fascistas nazis y tienen que salir los de la Bauhaus y bueno, son los que le van a dar clases a esta joven Clara Porcet. Para el 39 regresa a Cuba a diseñar unos muebles para importantes clientes y a difundir los nuevos conceptos de diseño que aprendió en Francia. Y entre ellas va a ser unas casas piloto para el Banco Mendoza. Era un banco que funcionaba en ese momento en Cuba. Y luego, bueno, ya decide volverse definitivamente, porque había estado como temporadas en México y otras temporadas en Estados Unidos, pero ya decide para el 41 radicar definitivamente en México, se viene a vivir a México y en ese mismo año, en el 41, participa en el concurso del MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. La invita a una exposición que se llama Organic Design for Home Furnishing, o sea, el diseño orgánico de muebles para el hogar. Y ahí va a presentar un proyecto que ella había hecho desde tiempo atrás, que se llamaba Muebles para una casa campesina. Eran unos muebles muy sencillos, ya los vamos a ver en las siguientes imágenes. Y luego en el 48, es decir, 7 años después, el MoMA organiza otro concurso que se llama Premio a los Diseños de Bajo Costo, ¿sí? El Prize Designs Contest. Entonces, dice, donde a pesar de no ganar el primer premio, su silla de estructura de varilla y tejido de mimbre, que aquí vemos un dibujito, fue seleccionada para el catálogo permanente en el museo, ¿sí? Y bueno, ya en el año 50, a partir de este año, se hace de un renombre y muchos arquitectos famosos del momento la van a llamar para colaborar haciendo el interiorismo de sus proyectos. Sí, yo decidí hablarles sobre esta diseñadora, sobre esta arquitecta, porque me llamó la atención que en las últimas capsulitas, cuando yo investigaba para armar la cápsula, el video, yo veía muchas imágenes donde decía sala diseñada por Clara Porcet, comedor diseñado por Clara Porcet, silla reclinable diseñada por Clara Porcet. Entonces, con diferentes arquitectos de los que les he estado hablando en los otros videos. Entonces yo dije, bueno, ¿quién es? Confieso que yo no conocía quién era Clara Porcet. Yo decía, ¿quién es esta mujer, Clara Porcet, que con un arquitecto y con otro estoy viendo que diseñaron los mobiliarios de sus casas? Luis Barragán, Enrique Yáñez, Juan Sordo Madaleno. Entonces, varios arquitectos tenían muebles de ella. Yo dije, ¿quién es ella? Entonces, bueno, ya investigué y pues me di cuenta que tenía yo una gran faltante entre los arquitectos que he estado mencionando en los videos, ¿sí? Entonces, bueno, ella llega a México en el 41, dice, va a encontrar el campo fértil para la investigación y el diseño de mobiliario. Y bueno, va a hacer estos primeros dibujos sobre lo que ella investiga, esta silla española del 17, este Icpali, es decir, una especie como de trono o de silla muy rudimentaria, prehispánica, y bueno, este equipal que ya lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Dice, la diseñadora al llegar a México quedó impactada con los muebles tradicionales y la artesanía y quiso fusionar ese magnífico trabajo artesanal con la producción industrial para crear muebles de calidad a bajo costo. Sí, Clara Porcet se va a distinguir más que nada porque trata de unir lo vernáculo, lo tradicional, toda esta mobiliario artesanal, lo va a tratar de unir a la producción industrial, es decir, ver la posibilidad de que todas estas piezas tan bonitas que hacían los muebleros, pero que las hacían pues de a una por una y con mucha lentitud, se puedan ir produciendo más rápido.
Es un poquito también de lo que se trataba el proyecto de las Case Study Houses en Estados Unidos, que ya hicimos la cápsula, era unir lo tradicional, lo estético con la producción industrial, es decir, unir el arte con la técnica, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a continuar hablando sobre ella. Llegando a México, pues va a conocer a este muralista, este pintor coahuilense, Javier Guerrero, y se va a enamorar de él y se va a casar con él. Y bueno, dice aquí, tanto este pintor como Jorge Enciso y el doctor Atl fueron promotores de la integración plástica mexicana, siendo apoyados por José Vasconcelos, el secretario de Educación. Sí, la integración plástica era más que nada que se integrara también lo que era la arquitectura con el arte, con la pintura, con la escultura, o sea, que no hiciera el arquitecto su obra y luego llegaran pintores o escultores por separado y pues encimaran o pegaran cosas que no se habían puesto de acuerdo desde un principio, ¿no? Desde el origen de la idea de ese proyecto. Entonces, para que quede una obra integral y que todo vaya, o sea, esté en combinación armónica, todas estas pinturas y esculturas se integren con la arquitectura y no se vean como pegadas o sobrepuestas, ¿no? Acuérdense que eran también uno de los principios básicos del funcionalismo que comenzó a pegar muy fuerte en México. Además, este hombre pues va a pertenecer al Partido Comunista, obviamente va a contagiar sus ideas de la ideología comunista a su esposa y él va a fundar la revista Machete, que era la revista oficial del Partido Comunista Mexicano, pues Javier Guerrero la va a fundar. Y bueno, entre los dos ya van a participar pues en manifestaciones en pro del Partido Comunista para conseguir votos para los comunistas en México. Les comento que todavía no había la cacería de brujas que se desató a raíz del macartismo en Estados Unidos, pues aquí también le dijeron al presidente Miguel Alemán que se dedicara a perseguir comunistas y bueno, hubo muchos encarcelados y todo, pero antes de eso, pues no era mal visto en México, pues el comunismo, ¿no? Estaban llegando noticias interesantes de la Unión Soviética y bueno, había mucha gente afiliada al comunismo y sobre todo gente que perseguía una nivelación de la sociedad, ¿no? O sea, que se atendiera a los más necesitados, que los obreros tuvieran condiciones de trabajo más dignas. Eso era lo que perseguían básicamente los comunistas de aquella época. Era un comunismo muy naif. Ya después, cuando vieron lo que hizo Stalin en, en la Unión Soviética, como que ya no quedaron tan convencidos con ello, pero bueno, ese es otro tema, vamos avanzando. Ella, Clara Porcel, cuando llegó, comenzó a analizar los muebles que ya había, los muebles rústicos que se usaban en los ranchos, en el campo, las casas campesinas. Y aquí tenemos varios ejemplos de lo cual ella va a partir. Este va a ser el punto de arranque para los diseños que ella va a hacer posteriormente. El basarse en los materiales y en las formas utilizadas ya previamente aquí en México, ¿sí? Entonces pues, va a descubrir que se usa la silla rústica de palo, que se va a usar el istle como tejido para los asientos, para que quede no tan duro, que quede un poquito más acoginado. Tenemos aquí un petate enrollado y el banco de tres patas. ¿Por qué usaban tanto los bancos de tres patas? Porque cuando le pones cuatro patas a una silla o a un banco, si no está perfectamente nivelado, pues se va a comenzar a balancear, lo que en México decimos, la silla va a cojear, va a andar cojeando, ¿no? Entonces, para eso usaban las tres patas. Con las tres patas ya no hay posibilidad de ese balanceo inclusive sillas especializadas como este banquito que se usaba para ordeñar vacas y aquí ponían el bote con la leche. Sí, era especial para esas cosas. Y aquí el ordeñador pues ponía sus piernas, sus pies, los recargaba aquí para poderse poner a ordeñar a la vaca. Bueno,
Ya no me entretengo, pero luego me entusiasmo contando detalles y se nos va el tiempo de volada. Dice, ya en México hace un estudio exhaustivo de los muebles rústicos rurales y los materiales con los que eran tapizados, tanto textiles como cueros de animales, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener este mueble que es muy típico de lo que es el Bajío, el estado de Jalisco, Michoacán, Nayarit, etcétera, que se llaman equipales, ¿sí? Estos dos de arriba son de Jalisco, por lo general son forrados en cuero. Este es más de estilo Michoacán, que sí tiene el asiento en cuero, pero el respaldo va a ser más rígido y curvo. Pero bueno, todos estos se conocen como equipales. El equipal ceremonial huichol, este era para ceremonias, digamos, como tipo medio religioso, medio chamánico, y es el que utilizan los sacerdotes o chamanes maracamé, así se llaman. Y bueno, el asiento va a ser de palma entretejida, y todos los asientos van a ser con fibras vegetales para darle un poquito más de suavidad y en algunos casos el respaldo también va a ir así. Pero ella es en este tipo de muebles clásicos mexicanos en los que se va a basar para hacer sus diseños. Tenían también esta silla de palo ya más elaborada, policromada, con este respaldo que ella le llamaba respaldo de escalera, pero pues ya va a ir pintada, inclusive decorada con figuritas y todo, ya más artesanal. Estas sillas se podían llevar varias semanas de trabajo, ¿sí? Entonces, por eso ella quería unir el arte a la técnica para agilizar un poquito más y que pudiera llegar a más gente este tipo de productos, ¿no? Bajar el costo y que fuera de fácil acceso a la gente de bajos recursos. Estas son las fibras vegetales de las cuales pues se hacían la tapicería y los asientos, los respaldos de estos muebles. Entonces aquí no me voy a entretener mucho, aquí les dejo explicado de dónde sale cada uno. Los materiales básicos van a ser el ixtle, el bejuco, el mimbre se me está olvidando uno. Bueno, bueno, sí, el ixtle, el bejuco, el mimbre y bueno, ahora les digo cuál otro me está faltando. Eh, bueno, por aquellos años, en 1947, con pocos años de haber llegado a México, Clara va a conocer a un empresario de origen holandés que comenzó también a tener negocios en México, pero que él estaba, todavía en ese momento estaba basado en Nueva York, tenía una tienda de artículos de decoración e interiorismo en Nueva York que se llamaba Artec. Entonces conoce a Clara seguramente a través de Joseph Albers, que era un amigo en común. Joseph Albers fue maestro en la Bauhaus, es el creador de una silla muy famosa, tubular y con cuero negro, seguramente ubicarán muchos de ustedes, la silla Albers, y que hay gente que se la atribuye a Miss Van der Rohe, pero no, era de Joseph Albers, que era un maestro de la Bauhaus. Bueno, el caso es que la invita a exhibir sus muebles en su tienda de Nueva York, Michael Van Buren, y él era originario de Estados Unidos. Les voy a dar una rápida reseña porque es un hombre muy interesante también, es Michael Van Buren. Dice, originario de Estados Unidos con ascendencia holandesa, llegó a Alemania durante la década de los 30 a estudiar en la Bauhaus, adquiriendo así un estilo donde aprendió a mezclar la funcionalidad del mobiliario con el modernismo y el funcionalismo. Tras la desaparición de la Bauhaus, Van Buren continuó con clases particulares impartidas con Mies van der Rohe, ya fuera de, digamos, de la Bauhaus, para posteriormente concluir sus estudios en arquitectura en Nueva York. Van Buren llegó a México por una invitación, pues justo lo que les decía, una invitación de Joseph Albers, quien radicaba en el país durante la época, perdón. Al notar lo difícil que era trabajar como arquitecto sin cédula profesional, Van Buren incursionó en el mundo del diseño industrial gracias al cambio en su carrera. Comenzó a colaborar continuamente con Clara Porcet
para así en un futuro abrir una fábrica de muebles que le daría tanta fama hasta nuestra época. Sí, Michael Van Buren va a abrir una fábrica de muebles aquí, que son las mueblerías. Originalmente empezaron con la marca Domus, como vemos aquí, y ya después se conocieron como Muebles Van Buren. Pero sí, él recién empezó con los muebles Domus, que es la plaquita que vemos aquí arriba a la derecha. ¿Sí? Bueno, dice, acabó siendo un exitoso mueblero en México y colaboró estrechamente con Clara Porcel. Pues sí, ya se los conté. Aquí está el mobiliario de Clara Porcel exhibiéndose en la tienda Artec de Nueva York, que bueno, esto le va a dar una publicidad a Clara impresionante. Entonces, debido a esa publicidad que le da, pues la va a llamar un arquitecto mexicano al cual le encargan un proyecto de interés social. Dice, en 1946, el Departamento de Pensiones del Gobierno Federal, que después, en 1959, se convertiría en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE con tres S. Solicitó al arquitecto Mario Pani Darqui el proyecto de un conjunto habitacional para 3,000 familias. Y le encargaron un conjunto de 3,000 departamentos que va a ser el pionero de los conjuntos habitacionales en toda Hispanoamérica. No se había hecho ningún intento anterior de conjuntos de este tipo en toda Hispanoamérica y este va a ser el pionero. Entonces, aquí vemos una vista aérea de la solución que dio una serie de edificios en planta escalonada, digamos, aprovechando, él lo que quería era aprovechar el máximo del terreno para áreas verdes, áreas de juego deportivos, escuelas primarias, guarderías para los bebés, para los hijos de los empleados, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, como podrán ver, pues la solución fue una solución vertical para disponer lo más posible de las áreas verdes y se construyó también al lado un hospital que este conjunto habitacional está funcionando hasta hoy en día, o sea, sigue en pie, ha soportado varios terremotos y le hicieron un hospital muy grande también al lado para atender a toda la gente del sur de la Ciudad de México, así como habíamos visto en otra capsulita que el Hospital de la Raza era para cubrir el norte de la Ciudad de México que estaba creciendo vertiginosamente, pues también se construyó este hospital para la parte sur de la ciudad. Todo esto que ustedes ven aquí como campos de cultivo, con, no sé, sembradíos, etcétera, tipo rancho, bueno, actualmente es una colonia tan urbanizada que no cabe un alfiler. O sea, todos estos campos ya son edificios de más de 10 niveles, una que otra casa que se ha salvado de ser demolida, pero la densidad demográfica de esta zona creció exponencialmente. Regresemos al tema porque ya me estoy desviando otra vez. Bueno, ella le encargan el mobiliario para estas familias obreras y dice, este mobiliario tenía que ser de bajo costo, pero con elementos artesanales únicos incorporados en cada uno, creando así un mueble de calidad. Dice, tristemente los ocupantes de los departamentos venían con sus muebles viejos o muy baratos, o sea, muebles de muy, muy poca calidad, pero ya traían sus muebles, algunos traían los muebles de los abuelitos, etcétera, dice, y en su mayoría no estuvieron interesados en adquirir muebles, los muebles que se exhibían en los departamentos muestras, y efectivamente se hicieron, había departamentos de diferente número de habitaciones, había con una, dos y tres habitaciones de acuerdo al tamaño de la familia. Entonces se hicieron departamentos muestra para los de una habitación, dos habitaciones, tres habitaciones, y pues la gente los podía visitar y la gente que estuviera interesada podía comprar también los muebles. Los muebles estaban pues hechos, digamos, a la medida para esos departamentos. Entonces aquí tenemos una de las poquísimas fotos que hay a color de esos muebles y bueno, tenemos que eran materiales muy sencillos en los cuales ella trataba de resolver pues la forma de vida que iban a tener cada miembro de la familia, ¿no? El chico que estaba estudiando les diseñaba sus libreros empotrados hechos a la medida, los muebles de guardado, las sillas, las camas, todo está diseñado por ella.
Sí, taburetes de tipo triangular, forrados con cuero de vaca. Esto es muy típico de los muebles tradicionales mexicanos. Y una mesa extendible para cuando, o sea, cuando no iba a comer toda la familia al mismo tiempo, esta mesa se podía plegar y así ocupar menos espacio. O sea, ya estaban pensando en la funcionalidad y en la flexibilidad del mobiliario para poder ganar espacio dentro de los departamentos. Es un poco como precursora de IKEA esta mujer, porque ya después vamos a ver en IKEA pues muchas soluciones que ella ya estaba dando en 1948, que más o menos por esas fechas inició la tienda de IKEA allá en Suecia. Bueno, tenemos otras vistas de los mobiliarios para el multifamiliar Miguel Alemán, que también le pusieron, bueno, oficialmente le pusieron Centro Urbano Presidente Alemán, pero la gente, en general la gente de la zona, pues le comenzó a llamar multifamiliar Miguel Alemán y así se le quedó, ya así se le quedó su nombre popular, digamos. Aquí tenemos otras vistas de los muebles que diseñó, inclusive si se fijan, pues en un modelo el asiento y el respaldo pueden estar en Ixtle y en otro modelo pueden estar en Yute. Era el material que me faltaba mencionarles era Yute, o sea, eran cuatro: Ixtle, Yute, Bejuco y ahora se me olvidó el otro, Mimbre. Entonces, bueno, continuemos. Entre el 50 y el 52 hay un arquitecto amigo suyo, que es don Alberto T. Aray, que es el que le tocó diseñar. Ya se acuerdan que cuando vimos la capsulita de CU, les expliqué que en CU le repartieron el proyecto a varios grupos de arquitectos. Entonces a este arquitecto le tocó diseñar los frontones, las canchas de frontón en el área deportiva de Ciudad Universitaria. Bueno, aquí le vemos posando frente a las canchas que él diseñó. Y a este arquitecto, que era amigo de Clara, lo van a invitar a hacer un diseño para casas campesinas en el estado de Veracruz, en la cuenca del río Papaloapan, que es uno de los ríos que atraviesa el estado de Veracruz. Es un estado muy largo, que va de norte a sur. Entonces, bueno, decide aceptar este reto y invita a Clara Porchet a que le diseñe el mobiliario de la... Él va a diseñar la vivienda, la casa, digamos, campesina, con materiales del lugar, maderas, paja, etcétera. Y Clara va a diseñar el mueble también con materiales del lugar, ¿sí? Ella va a rediseñar el proyecto que ya había usado, este que vemos aquí abajo a la derecha, que era este proyecto con el que había concursado en el MoMA. Pues le va a hacer pequeñas modificaciones y lo va a utilizar para este proyecto de las casas campesinas en Veracruz, ¿ok? Y posteriormente la van a llamar de Cuba también, y también se va a basar en estos muebles pues muy rudimentarios, muy sencillos, muy austeros para las casas campesinas, pero a la vez muy funcionales, muy prácticos. Para el 52 ya consigue hacer una exposición nada más y nada menos que en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, y ella va a nombrar esta exposición como el arte en la vida diaria. O sea, ella va a intentar mostrarle a la gente tanto los muebles rústicos tradicionales mexicanos como lo que ella había diseñado inspirada en esos muebles tradicionales, ¿sí? Dice, montada con la finalidad de dar a conocer internacionalmente el arte y la arquitectura popular mexicana, la exposición posteriormente se trasladó a Ciudad Universitaria con motivo del Congreso Panamericano de Arquitectura. Sí, imagínense la proyección que va a tener con esta exposición, que es una exposición doble. Estuvo primero una temporada en el Palacio de Bellas Artes, está en la zona más visitada, más turística de la Ciudad de México, y después se va al Congreso Panamericano de Arquitectura en Ciudad Universitaria, donde van a asistir arquitectos de todo el mundo a este congreso. Y bueno, pues imagínense la difusión que va a tener el trabajo de esta arquitecta. La van a comenzar a llamar auténticamente que de todos lados, o sea, va a hacer proyectos. Yo en esta capsulita nada más les voy a dar lo principal que ella hizo, pero hizo toneladas de trabajo para toneladas de arquitectos, así que vamos a ver lo más representativo de ella nada más.
Este es la portada del catálogo de la exposición. Dice, asistieron grandes personalidades del mundo del arte y el diseño como Michael Van Buren, obviamente el mueblero que la conocía, Joseph Albers, que ya radicó un tiempo en México, Robert Brady, un coleccionista de arte, y bueno, por mencionarles tres, o sea, en esa época había cantidad de coleccionistas de arte y gente que estaba moviendo mucho dinero alrededor de los muebles, la pintura, la escultura, etcétera. En 1953 se creó una revista con algunos arquitectos y diseñadores refugiados españoles provenientes de la Guerra Civil Española, huyendo del franquismo, del fascismo de Francisco Franco, y pues ya lo que les decía en la cápsula pasada, hubo mucha fuga de cerebros de gente muy valiosa de España que tuvieron que irse a buscar la vida en otras partes del mundo y muchos llegaron a México gracias a la bienvenida que les dio el presidente Lázaro Cárdenas. Y bueno, un grupo de estos intelectuales fundó la revista Decoración en 1953 y invitaron a Clara Porcet a pues, hacer un artículo precisamente sobre la decoración en ese momento, la decoración contemporánea y cómo los muebles tradicionales pueden encajar muy bien con la decoración funcionalista, ¿ok? Porque son muebles que no son tan saturados de adornos o de molduras como lo eran los muebles barrocos, los muebles rococó, los muebles Luis XV, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, dice la de revista Decoración, bueno, ya se los dije, fue fundada y patrocinada por un grupo de arquitectos, artistas y empresarios españoles refugiados de la Guerra Civil del 36 al 39. Bueno, ya estaban establecidos aquí en México cuando fundaron la revista Decoración. Rediseño de muebles tradicionales. Bueno, pues aquí ya pueden ver ustedes lo que hizo posteriormente, o sea, en base a los muebles que ella tanto admiraba, rústicos del campo, bueno, ella comenzó a hacer sus propios diseños, que son estos que vemos aquí, la silla Totonaca, que la va a hacer para Enrique Yáñez, ya vamos a ver más detalles de esto. Esta otra silla basada en unas que se llaman butaques, nada más que esta está más elevada y un sillón bajo con respaldo ergonómico. Eh, la foto es de Ignacio Millán. Bueno, no me voy a entretener mucho. También usó, no solamente usó la madera, usó el acero, la varilla de acero, para hacer sus diseños como un poco más modernista. Este ya le anda pegando mucho más a los diseños de la Bauhaus, ¿sí? Y este es un diseño más tradicional, inspirado en un butaque que le pidió Luis Barragán, que se llamaba Miguelito. Este es el famoso butaque que viene inspirado de esta silla que veíamos en unas imágenes al principio de esta capsulita, en las sillas españolas del siglo XVII, XVI, cómo las va a ir adoptando ella y transformando. Digamos que es bastante tradicional, muy parecido a lo que vino de España, pero no o sea, no es tan bajo como lo que vino de España. ¿Por qué los hacía más bajos? Porque eso lo tomó de la época prehispánica, en la cual la gente en general, el pueblo en general, tenía que estar en sillas bajas porque era estar más en contacto con la naturaleza, con la tierra, la madre tierra, la creadora de todo, y solamente los chamanes eran los que se les permitía estar en sillas más elevadas, más distanciadas del suelo y más cercanas al cielo por su condición pues espiritual, ¿no? Su condición mística, pues ellos tenían como el derecho a sentarse más alto que el resto de la gente. Era, digamos, la creencia que había en la época prehispánica. Luis Barragán, como les decía, le pidió un butaque especial para su casa de Tacubaya y le diseñó uno al que nombraron Miguelito. ¿Por qué lo nombraron Miguelito? Eso sí lo desconozco. Si alguno de ustedes sabe el misterio de por qué el butaque para Luis Barragán se llamó Miguelito, me lo pone aquí abajo, por favor, en los comentarios. Y bueno, una vista de la casa estudio de Tacubaya ya con los butaques instalados y las mesitas también hechas por ella. Este es el famoso Miguelito,
con una pequeña modificación a los brazos, pero o sea, hay una pequeña diferencia con el diseño original, pero pues ya fue como evolucionando, Miguelito. Y bueno, este es otro proyecto, yo creo que es el proyecto más masivo que le van a encargar, el Hotel Pierre Marqués de Acapulco. Se lo van a encargar en 1957 y pues, les leo tal cual lo puse. Clara Porcel es invitada a diseñar los muebles de un importante hotel que estaba por abrir sus puertas en Acapulco, en el terreno de lo que fuera la casa del magnate petrolero Paul Getty. Luis Barragán fue invitado a hacer la arquitectura de paisajes, es decir, el diseño de jardinería, pasillos, etcétera, y William Spratling, destacado platero de Tasco, es invitado a diseñar el logo en forma de estrella de mar del hotel. Si este que vemos aquí con fondo rojo es el que va a diseñar William Spratling, perdón, Spratling. Vamos a hablar de él en un momento más, pero bueno, aquí alcanzamos a ver estas sillas, estas por ejemplo ya son tubulares, ya son de varilla de acero, con bejuco o con mimbre, y como lo típico de Clara Porcel es que los diseña muy bajitos, por lo que les decía hace un momento, los diseña muy cercanos al suelo. La ventaja de eso es que si te caes de la silla, pues el golpe no es tan duro, estás más cerca del suelo. Pero bueno, era por lo que les explicaba yo hace rato, pero bueno, todo el mobiliario de este hotel se le va a encargar a Clara Porcel, la cual, ahorita les voy a explicar, no se da abasto porque ella producía en bajas cantidades y ahora vamos a ver lo que ella hace para poder cumplir con el pedido tan enorme de este hotel, que era sucursal de un hotel muy afamado en Nueva York, que era el Hotel Pierre de Nueva York. ¿Sí? Bueno, lo que les decía. Debido al número de muebles solicitado, este proyecto rebasaba con mucho la capacidad de producción de Clara, de manera que decide asociarse con un empresario fabricante de muebles para oficina y para el hogar, el señor don Antonio Ruiz Gallardo, propietario de las compañías DM Nacional y IRGSA, que bueno, son las siglas de Industrias Ruiz Gallardo S.A. Pues bueno, él ya, o sea, se conocían ya hacía tiempo, don Antonio Ruiz Gallardo, y ya habían coincidido en muchos lugares. Bueno, ella decide acercarse a él y decirle, oye, me están haciendo un súper pedido, apóyame. Le dice, él le contesta que por supuesto que sí, que con mucho gusto la apoya, siempre y cuando también esos diseños pasen a formar parte de la oferta de DM Nacional, que era hasta ese momento DM Nacional era una fábrica de muebles para oficina. Aquí se ven algunos de un archivero, un escritorio, en fin, una mesa para Cardex, de diferentes utilidades de muebles para oficinas, ¿sí? O sea, ya Ruiz Gallardo estaba millonario en ese momento por los jugosos contratos que tenía simplemente con las oficinas de gobierno, por no decir, pues, escuelas privadas, oficinas, empresas privadas, etcétera. O sea, era el proveedor número uno de muebles de oficina, y de estantería para almacenes, etcétera. Entonces va a incluir la línea de Clara Porcel, que era completamente diferente a lo que él hacía y que enriquecía su stock, ¿no? Enriquecía su catálogo, y aquí vemos en una exposición de DM Nacional, pues cómo ya están incluidos los camastros o tumbonas de bejuco, pues ya está, este inclusive trae como tiras de bambú. Entonces ya va él a sacar una línea de mobiliario muy extensa, inspirado en los diseños de Clara Porcel, que se convierte, digamos, en su socia, ¿no? Otras vistas del Hotel Pierre Marqués con los diferentes diseños de ellas, estos sillones también como muy aterrizados en el suelo, las tumbonas con su pequeña lona, con su pequeña cubierta para proteger del sol, etcétera. Habían unas con cubierta o sin cubierta, había de diferentes modelos, ¿no? Entonces, bueno, esta es la terraza del Hotel Pierre Marqués, que fue de lo más lujoso en esa época en Acapulco, con la vista directa al mar. Otros modelos, estas son sillones de roble con respaldo de lona en dos apoyos, o sea, la lona se va a sujetar solamente en estos dos travesaños y va a funcionar como una catenaria, ¿no? Va a resistir el peso de la persona que se siente ahí de forma catenaria.
Sí, eso ya lo explicamos en la capsulita anterior, lo de la forma catenaria de estructura. Bueno, aquí tenemos el diseño que ya había hecho en papel para la tumbona o camastro de roble con respaldo de lona tensada en base a cordones. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos la foto de cómo quedaba. Ya finalmente esto que se había proyectado en papel, pues se llevaba a la realidad. Bueno, aquí arriba a la izquierda tenemos la recepción de un hotel, aunque no estoy seguro que sea el Pierre Marqués. Puede ser algún otro hotel para los que trabajó Clara Porcel haciendo el mobiliario. No, no me consta que sea el Pierre Marqués, pero vean pues también la elegancia, ¿no? La modernidad y la elegancia que ella manejaba con sus diseños. Y este es el señor que creó esta estrellita de mar, William Spratling, dice, nació en Nueva York en 1900 y murió en México en 1967. Fue uno de los diseñadores modernos más destacados de México. Se estableció en la ciudad de Tasco en 1929 y fundó el taller Las Delicias, el primer taller artesanal de platería de la ciudad. Ahí combinó motivos prehispánicos y coloniales y líneas modernas, ayudando a posicionar la plata de Tasco en el mercado internacional. Si Tasco es una ciudad muy cercana a Acapulco, digamos a medio camino entre Cuernavaca y Acapulco, que es una ciudad que se ha dedicado a la platería desde hace mucho tiempo, además de tener una de las iglesias barrocas más hermosas de la época del virreinato, que es la iglesia de Santa Prisca en Tasco. Bueno, pues también se dedican de lleno a la platería hasta la fecha, siguen dedicándose más que nada a la elaboración de joyería, cuyo material principal es la plata. Entonces, bueno, este americano que decidió naturalizarse mexicano y vivir en Tasco, lo van a llamar para el diseño del logo del Hotel Pierre Marqués, que aquí le tenemos. Dice, su oficina y sala de exhibición en la zona rosa. Su amigo Juan Sordo Magdaleno, otro arquitecto destacado, le encargan el proyecto y construcción de un edificio de oficinas en la zona rosa con un restaurante en la planta baja, concretamente en la esquina de las calles de Hamburgo y Génova. Dice, a su vez, él la invita a amueblar el restaurante, un restaurante que se puso muy de moda durante varias décadas ahí en la zona rosa, y ella decide ocupar uno de los espacios para oficinas. Y una de estas oficinas que vemos aquí, bueno, la va a ocupar Clara Porcel como su sala de exhibición, su sala de ventas y exhibición, ¿no? Y aquí en la esquinita vemos el letrero del restaurante de la Ronda que se entraba por una puerta lateral del edificio, que tenía una marquesina. Bueno, por ahí se entraba al restaurante de la Ronda, que sí fue muy afamado durante varias décadas en esa parte de la ciudad. Ahora mismo les voy a hablar de la zona rosa. Dice, la zona rosa en su momento el lugar de moda donde se ubicaban los negocios de marcas prestigiadas y mercancía de alto precio, como joyerías, peleterías, zapaterías y restaurantes de alta gama, etcétera. El lugar perfecto para que Clara pudiera exhibir y vender sus muebles. Sí, pues Clara ya estaba muy posicionada en el mercado, entonces no podía poner su tienda en cualquier sitio de la ciudad, tenía que poner su tienda en un lugar elegante donde iba la gente de altos recursos, pues a distraerse, iban al cine, a comprar sus cosas, a comprarse ropa, etcétera, ¿no? Era el lugar preferido por la gente de alto nivel en la Ciudad de México. Dice por acá abajo, lamentablemente a mediados de los 80, los negocios elegantes se movieron a otras partes de la ciudad y la zona rosa comenzó a degradarse rápidamente con la falta de autoridad. Se comenzaron a establecer vendedores ambulantes, atrayendo la delincuencia y la insalubridad a la zona. El último gobernante del Distrito Federal que mantuvo la ciudad hermosa y limpia y funcionando en un marco legal fue don Ernesto P. Uruchurtu, mejor conocido como el Regente de Hierro, uno de los pocos gobernantes no corruptos que hemos tenido, y eso se notaba en las calles. Sí, cuando un gobernante hace bien su trabajo y no se roba el dinero, pues lo ves en la calle, o sea, no necesitas hacerle una auditoría ni nada. Tú ves tus impuestos en la calle aplicados. Entonces, bueno, pues aquí tenemos otras dos vistas de su oficina y sala de exhibición
en ese edificio en esquina de la zona rosa, que bueno, esta es una foto de estado actual, que dudé si ponerla o no, porque realmente es deprimente cómo han dejado degradar edificios de tanto valor, porque digo, Juan Sordo Madaleno es un arquitecto muy prestigiado en México, entonces que un arquitecto tan importante dejen caer su obra de esta manera, a mí me parece realmente un crimen y además una ignorancia espantosa, o sea, pero mejor vuelvo a mi tema porque ya me estoy yendo hacia otros escabrosos temas. Vamos a continuar. Estos son otros mobiliarios que hizo para diversas casas, como pongo aquí, son diversos encargos de clientes que le fueron encargando cosas. Esta es la casa Ortega, que fue un proyecto que le encargaron al arquitecto Luis Barragán, pero que Luis Barragán le va a pedir a Clara Porcet que diseñe el mobiliario para la casa. Eso le pasó con muchos arquitectos, que ellos diseñaban la casa, pero le decían, oye, Clara, tú diseñame los interiores, yo hago la casa y diseñame los interiores y pues ya, los dos hacemos negocio aquí, ¿no? También. Entonces, bueno, aquí sus típicas mobiliarios con varilla, muy modernos, ya de formas muy simples, muy geométricas. Esta es la casa de Juan Soro Madaleno, es la casa que se hizo para él mismo, el arquitecto, un arquitecto muy afamado, que es el que hizo el edificio que les enseña, el edificio en esquina que les acabo de mostrar. Y bueno, dice, terraza a la piscina, sí, esta es la descripción nada más de las imágenes. Aquí vemos cómo los butaques van apareciendo en diferentes escenas de las decoraciones que hace Clara Porcet, una mesa muy sencillita, una mesa baja, y bueno, algunos de los dibujos que ella hizo, por ejemplo, este es para la propuesta del acomodo del mobiliario en dos habitaciones de la casa, y esta es la propuesta para el mueble de la biblioteca, para los estantes, las librerías de la biblioteca, pues aquí ya viene todo cuidadosamente diseñado. Y esta sala que hizo, igual con sillones muy bajitos, que inclusive parece una sala de decoración oriental. También esto podría ser una sala un tanto japonesa, porque no se nos olvide que la cultura nativa de América, muchos llegaron por el estrecho de Bering, no fue la única vía de llegada, pero muchos de ellos llegaron desde el norte por el estrecho de Bering, viniendo del continente asiático y viniendo de precisamente de estas filosofías orientales de muebles bajos, etcétera. Entonces, realmente esto se está heredando a través de los nativos de América, se está heredando del continente asiático y de las culturas orientales, de las culturas budistas, pues mucho viene de ahí también. Y bueno, llegó el momento del comercial. Pues como siempre, pedirles que si no lo han hecho, se suscriban a mi canal. Es la forma que yo tengo de poder seguir produciendo estos videos. Denle like a este video si les está gustando. Y pues también lo que a mí siempre se me olvida es decirles que le den clic a la campanita, que es para que les aparezcan las notificaciones. Pero bueno, si tienen la campanita a la vista, pues también denle a la campanita. Y vamos a continuar. Se acabó el comercial. Y bueno, otro de los encargos que tuvo de otro arquitecto prestigiado, el que veíamos en la capsulita anterior, precisamente de los dos Enríquez, bueno, el arquitecto Enrique Yáñez, este que hizo esos hospitales fantásticos en la Ciudad de México, bueno, le va a encargar. Él su casa, pues era como verán, mucho más rústica menos moderna, por decirlo así, de los hospitales que hacía, era más como en convivencia con la naturaleza, porque esa era la idea del Pedregal de San Ángel, el que las casas fueran modernas y se integraran con la lava del volcán, o sea, con la naturaleza que rodeaba la casa, ¿sí? Entonces, ella va a crear este modelo de muebles que se llaman mesa y sillas totonacas, supongo que por lo grueso de la madera, o sea, por el grosor que van a tener tanto las patas como los brazos de los sillones y las patas de la mesa y el mismo espesor de la cubierta de la mesa. Y aquí algo que me gustó mucho fue que le dejó este borde como si fuera una gran bandeja y para así evitar accidentes que de pronto empujas el vaso con el té o con el café
y al no haber un borde que proteja, pues el vaso se va a la alfombra, ¿no? Y ya manchaste toda tu alfombra. Entonces, me parece una muy buena idea de diseño, muy práctica para evitar posibles accidentes de lo que pones en la mesa, que no se caiga. Y bueno, de las rarísimas fotos en color que hay de la casa del arquitecto Enrique Yáñez, que esta la escogí para ponerla detrás de mí en esta capsulita, me gustó mucho el ambiente. Y bueno, ahí tenemos las diferentes sillas diseñadas por Clara Porcel, ¿ok? Y ahí la tenemos a ella, recargada, posando junto con sus creaciones, las sillas totonacas. Otros diseños que ella hizo fue el mobiliario para el vestíbulo principal del Cine París, un cine muy grande, de estos cines enormes que se acostumbraban mucho en los años 70, todavía en los 80 había cines muy grandes, estos cines fantásticos, grandes, grandes, que ya después fueron cayendo en desuso y los mismos cines que había grandes los subdividieron en salitas pequeñas. Pero bueno, en esa época todavía estaban estos cines majestuosos con esas pantallas enormes en CinemaScope para ver los grandes superproducciones de Hollywood. Bueno, pues ella diseñó estos muebles para el vestíbulo del Cine París, muy cercano, para los que conocen Ciudad de México, está muy cercano a la Glorieta de Colón, el Cine París, que también al lado del Cine París estaba una tienda muy grande de la DM Nacional, que era la tienda de muebles con la que se asoció Clara Porcel. Y otros diseñitos que hizo para un estudio de un cuarto de un niño en la casa de una clienta, de la señora Mori de Zuno, en el 58, y aquí las diferentes versiones de los butaques, ya sea con yute, forradas con cuero, esta con mimbre, más fresca, en fin, eran las diferentes variaciones de estas sillas conocidas como butaques, ¿ok? De origen precolombino. Clara este ya va a ser un encargo que le hacen en Cuba, en la Sierra Maestra de Cuba. Dice, Clara fue invitada por Fidel Castro a hacer el mobiliario para varios proyectos escolares. Le encargaron el mobiliario de las principales instituciones educativas de Cuba, como el de la ciudad escolar Camino Cienfuegos, para 5,000 alumnos, de la Escuela Nacional de Arte, le encargaron también la Escuela de Danza Moderna y la Escuela de Artes Plásticas de La Habana, obra de unos arquitectos que vemos aquí. Ya me voy a saltar esto para no alargarme más. Dice, por su parte, Ernesto Che Guevara le encargó en 1962 el proyecto para la fundación de la primera escuela de diseño en Cuba, lo que la llevó a viajar por todo el mundo para conocer las escuelas de diseño de mayor prestigio. Fue nombrada la primera directora de la institución, o sea, de esta escuela de diseño industrial. Dice, actualmente se conoce como Instituto Superior de Diseño Industrial. Y ella estuvo como directora, pero estuvo un año nada más. La nombraron en el 62 y renunció en el 63. Entonces aquí vemos diferentes de los diseños que hizo para este proyecto de estas ciudades escolares. No solamente proyectaba el mobiliario de las escuelas, sino de las casas de los maestros también. Hizo diseños para las casas de los maestros, para los muebles. Y por ejemplo está este ejemplo de es una cuna de mimbre suspendida del techo, muy fresquita para esos climas impresionantes, impresionantemente cálidos que hacen en el Caribe. Bueno, pues se diseñaba muebles fresquitos, que el aire pasara aquí con asiento y respaldo de mimbre para que hubiera circulación de aire y no se acumulara tanto el calor. Dice, inicia cursos la Escuela de Diseño Industrial dentro de la Escuela Nacional de Arquitectura en la UNAM. Sí, ya estamos de vuelta en Ciudad de México y se abre la Escuela de Diseño Industrial. Yo estoy seguro que, pues, Clara Porcel tuvo mucho que ver para lograr convencer a quien hubiera que convencer y abrir esta escuela de diseño industrial. Dice, en el 1969 se fundó la carrera de diseño industrial dentro de la Escuela de Arquitectura de la UNAM, en la que su director y fundador, don Horacio Durán, invitó a Clara a impartir un seminario sobre diseño industrial que mantendría hasta su muerte.
Sí, o sea, esta fue fiel, Clara fue fiel a sus alumnos, a su cátedra. Dice, en sus últimos años de docencia, cuando ya no podía ir a la universidad, los estudiantes iban a su casa a tomar clases. Tanto la valoraban que iban a casa de ella cuando ya no podía, tenía ya problemas de movilidad y todo, pues iban a su casa a estudiar, a que les corrigiera los proyectos y todo. Y aquí la tenemos en una foto de grupo, me imagino que es una de las generaciones de diseño industrial ahí en CEU, y la tenemos en otra foto con alumnos suyos, pues revisando proyectos, ¿no? Ya con las modas de los 60 tan típicas. Bueno, pues ya estamos casi terminando, ya llegamos a los premios y distinciones. Y pues esto se los voy a dejar a ustedes para que los lean con calma. Creo que lo más sobresaliente fue que ganó una medalla en la Trienal de Milán, Milán, la ciudad por excelencia del diseño de muebles, del diseño gráfico, etcétera. Bueno, pues ahí ganó una medalla. Y bueno, los demás ahí se los dejo para que los vayan viendo. Algunos de ellos ya los hablamos a lo largo de la capsulita. Y también tenemos esta foto de la sucursal de DM Nacional que les dije hace rato, les comenté que estaba junto al Cine París, que ella también amuebló, y muy cerca de la Glorieta de Colón, para los que están familiarizados con la Ciudad de México, bueno, pues esta oficina de DM Nacional estaba a unos pasos de la Glorieta de Colón. Y ya estamos casi acabando. Bueno, Clara Porcet nos deja, sí, se va el 17 de mayo de 1981, ya con 86 años, o sea, ya con mucho camino recorrido y muchas cosas realizadas, muchos proyectos realizados. Y curiosamente, aquí estoy viendo que trae no sé cómo se llama esto, un fistol de plata seguramente hecho por este platero de Tasco que hizo la estrella de el Hotel Pierre Marqués, o sea que, bueno, todo queda en familia. Donando sus bienes, archivo y biblioteca a la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En 1992, 11 años después de su muerte, la Escuela de Diseño Industrial creó el premio Beca Nacional de Diseño Industrial Clara Porcet. O sea, en homenaje a ella ya se otorga una beca a los estudiantes que obtienen grados altos, calificaciones altas. Bueno, pues les otorgan esta beca. Y ahora sí, pues solamente me queda darles las gracias a las personas que están en esta lista y quizás a muchas que no están, que también de alguna manera han colaborado para que yo pueda continuar haciendo estos videos, estas capsulitas. Pues muchas gracias a todos ellos. Y los dejo con esta foto de Clara supervisando los trabajos en su taller de carpintería, supervisando la elaboración de sus muebles, siempre muy dedicada a su trabajo. Entonces, pues muchas gracias por su paciencia y su tiempo y nos vemos para la siguiente capsulita. Que estén muy bien, feliz semana, hasta luego.